Welcome to Sombras de la Historia, donde batallas olvidadas rugen de nuevo, historias prohibidas rompen el silencio y las sombras del pasado hablan sus verdades. La escena se abre en un corredor oscuro del Palatino. Las antorchas chisporrotean como si respiraran con dificultad. Afuera, Roma duerme, pero dentro del palacio corre un murmullo inquietante. Pasos apresurados, telas agitadas, el eco de puertas que se cierran con violencia. Un grupo de pretorianos avanza con decisión, sus sombras alargadas proyectándose sobre los muros de piedra. Sus rostros permanecen tensos, casi desencajados. Saben que lo que está por ocurrir puede sacudir los cimientos del imperio. La cámara imaginaria se acerca a un pequeño cuarto escondido entre columnas y jardines interiores. Un esclavo tiembla mientras susurra: «La emperatriz, esta noche ha cruzado un límite». El centurión lo obliga a callar. El silencio se vuelve espeso. El peligro respira muy cerca. En el centro de la estancia, sobre un manto desordenado, una diadema imperial yace caída, como un símbolo fracturado. Es la diadema de Valeria Mesalina, esposa del emperador Claudio. Amada, temida, difamada. Un mito construido sobre sombras, rumores y poder desbordado. En esta apertura, no vemos su rostro. Solo escuchamos su nombre susurrado con una mezcla de horror y fascinación: Mesalina. La mujer que, según los cronistas, llevó sus ambiciones hasta límites que Roma no estaba dispuesta a tolerar. La mujer cuya vida y reputación se convirtieron en un campo de batalla político. La mujer que siglos después sigue atrapada en la frontera entre la historia y la leyenda. Oímos un portazo. Alguien grita. El palacio entero parece estremecerse. La cámara asciende hacia el cielo nocturno, donde la luna ilumina las cúpulas de la ciudad eterna, desnudando una Roma que intenta esconder sus secretos bajo capas de mármol, humo y poder. Pero esta noche, nada podrá ocultarse. Una voz grave, la del narrador, nos envuelve. Para comprender a Mesalina, debemos caminar entre cenizas, entre testimonios escritos por sus enemigos y entre las vidas de aquellos que Roma decidió olvidar. Esta no es una historia de excesos sensacionalistas, es una historia sobre el peligro de una mujer poderosa en tiempos gobernados por hombres temerosos. Y así, como un presagio que se expande, la sombra de Mesalina vuelve a despertar. Roma, mediados del siglo I después de Cristo. El imperio respira una mezcla de grandeza y paranoia. Las calles vibran con el bullicio de mercados, el olor a aceite caliente, pan recién horneado, sudor y humo. Carretas chirrían sobre piedras gastadas, y en cada esquina, estatuas de emperadores muertos observan a los transeúntes con una solemnidad inmóvil. En lo alto del Palatino se levanta el Palacio Imperial, un laberinto de jardines, columnas y pasillos en penumbra. Aquí cada rumor puede costar una vida, cada mirada puede esconder una intriga. En este mundo de mármol y miedo, se mueve Claudio, emperador tartamudo pero sagaz, un hombre subestimado, marcado por la burla de quienes lo consideraban débil. Sin embargo, Claudio conoce bien el juego del poder, sobrevivió a conspiraciones, a envenenamientos, a traiciones encubiertas en sonrisas. Gobernar es respirar entre cuchillas. A su lado está Valeria Mesalina, su esposa, su emperatriz. A ojos del pueblo joven, hermosa, vital, hija de una familia noble. A ojos del Senado, una figura escurridiza, demasiado carismática, demasiado inteligente, demasiado presente en decisiones que, según las normas no escritas de Roma, pertenecían exclusivamente a los hombres. A ojos de sus enemigos, una amenaza. Mesalina se mueve por los pasillos como una sombra luminosa, delicada en apariencia, incisiva en ingenio, capaz de leer la debilidad de los demás como si fuera un texto abierto. No sabemos con certeza si fue culpable de todo lo que se le atribuyó. Los historiadores antiguos, especialmente Tácito, Suetonio y Juvenal, pintaron su imagen con pinceladas de escándalo, describiendo una figura consumida por un deseo insaciable, capaz de manipular cuerpos y voluntades. Pero la historia oficial de Roma nunca fue inocente. Quien controla la pluma controla la memoria. Entre los personajes secundarios que rodean esta trama, se encuentra Narciso, liberto imperial, hombre astuto y calculador,
que vigila los movimientos de la corte como quien observa serpientes dentro de una cesta. Leal a Claudio, aunque más leal aún a su propia supervivencia, Narciso será un actor crucial en la caída de Mesalina. También está Cayo Silio, joven senador reconocido por su elegancia y ambición. Un hombre cuya cercanía a Mesalina se convertirá en el eje de un conflicto que Roma jamás olvidará. En este escenario cargado de tensión, los personajes no son simples figuras históricas, son presencias vivas, atrapadas en el torbellino del poder, la sospecha y la fragilidad humana. Aquí comienza su historia. El Imperio Romano atraviesa un momento de transición. Tras los excesos y la crueldad de Calígula, Roma ha caído en manos de Claudio, un emperador inesperado. Su ascenso no fue resultado de grandeza heroica, sino del miedo del Senado y la fuerza de la Guardia Pretoriana. Claudio llegó al poder más por accidente que por ambición, y eso convirtió su gobierno en un terreno minado. Bajo su mandato, Roma intenta recuperar estabilidad. Las provincias se reorganizan, las leyes se ajustan, los enemigos internos se vigilan con cautela. Pero incluso en tiempos de aparente paz, la élite romana vive con la sensación de estar al borde del abismo. Cada noche puede traer una conspiración, cada banquete, un veneno. En esta atmósfera, el papel de la mujer en la política es ambiguo, oficialmente inexistente, pero en la práctica esencial. Las emperatrices, madres, hermanas e hijas de los gobernantes son figuras silenciosas que influyen sin aparecer en los registros oficiales. Sin embargo, cuando una mujer destaca demasiado, cuando su poder se vuelve visible, la maquinaria patriarcal de Roma reacciona con violencia. Mesalina es precisamente eso, visible, demasiado visible. Los cronistas del tiempo la describen como un huracán envuelto en seda. Pero debemos recordar algo esencial. Todas las fuentes disponibles fueron escritas décadas después de su muerte, por hombres que tenían un claro interés en demonizar a quienes pudieron haber amenazado la imagen del emperador o del orden masculino. Según Tácito, Mesalina manipulaba juicios, influenciaba nombramientos y acumulaba riquezas usando redes de patronazgo. Pero más que cualquier intriga política, lo que realmente marcó su legado fue la construcción de una narrativa moral, la idea de que una mujer con libertad sexual era un peligro público. En Roma, la sexualidad femenina era vigilada como un recurso estatal. Una emperatriz debía ser ejemplo de virtud, un símbolo de estabilidad familiar en una sociedad obsesionada con la continuidad de la sangre. Por eso, cuando los rumores sobre la vida privada de Mesalina se intensificaron, no importó si eran verdaderos o fabricados, su función era destruirla. Y lo lograron. Este contexto es crucial para entender lo que vendrá. Sin él, Mesalina queda reducida a un estereotipo grotesco, a un monstruo inventado. Pero cuando devolvemos la mirada al mundo que la rodeaba, a las tensiones políticas y sociales que gobernaban Roma, empezamos a ver otra historia. La historia de una mujer atrapada entre su poder y el precio de ejercerlo. Los rumores comienzan como un murmullo tenue entre las columnas del foro. Primero un comentario apagado entre senadores resentidos, luego una afirmación que se repite en los banquetes privados, finalmente una advertencia disfrazada de chisme entre las matronas de la nobleza. El nombre de Mesalina se convierte en una palabra que provoca gestos nerviosos y miradas furtivas. Nadie quiere pronunciarlo demasiado alto. Nadie quiere ignorarlo por completo. Lo que para algunos es solo anécdota, una visita a una finca privada, un gesto demasiado cercano hacia un joven senador, un castigo inesperado aplicado a un enemigo político, para otros es señal de una amenaza creciente. La corte se divide, la tensión se multiplica. Narciso, siempre atento, percibe en el aire algo más que chismes, percibe un patrón. Mesalina está ampliando su círculo de aliados, ofreciendo favores, protegiendo ascensos, asegurando la lealtad de hombres jóvenes, prometedores y ambiciosos como Cayo Silio. Todo esto no pasa desapercibido. Una noche, Narciso observa desde un balcón del Palatino cómo Mesalina atraviesa los jardines con su comitiva. Camina con la seguridad de quien conoce su poder. Esa seguridad, piensa él, es precisamente el problema. El imperio tolera muchas cosas,
pero nunca tolera que una figura no autorizada concentre demasiada fuerza. Mientras Roma continúa con sus festivales, carreras de carros y espectáculos en el Coliseo, el centro del poder se llena de grietas invisibles. Los aliados de Mesalina reciben regalos, tierras, favores. Los que se niegan a alinearse con ella descubren repentinamente que están siendo investigados, vigilados o incluso acusados de traición. ¿Son estas acusaciones una maniobra política? ¿O es la reacción automática de un sistema paranoico? En privado, Claudio se muestra ajeno a las intrigas. Confía en su esposa, o tal vez finge no ver lo que otros insisten en contarle. El emperador, marcado por la inseguridad de su infancia y la burla de sus contemporáneos, encuentra en Mesalina un punto de estabilidad emocional. Su cercanía lo tranquiliza, su presencia lo calma. Lo último que quiere es creer que ella pueda tener un proyecto político propio. Pero los senadores no comparten su confianza. Les inquieta su influencia. Les perturba su independencia. Y temen que su cercanía a Silio pueda convertirse en algo más que una alianza. Así, el conflicto avanza como un incendio silencioso, sin llamaradas visibles, pero consumiendo estructuras internas. Roma respira más rápido. Las conversaciones nocturnas se alargan. Las sospechas se vuelven certezas sin pruebas. Y antes de que nadie pueda detenerlo, un engranaje irreversible comienza a girar. El relato se despliega en 3 grandes ejes, cada uno alimentando el siguiente como si fueran corrientes subterráneas que esperan el momento de emerger. El primer eje es la relación entre Mesalina y Silio. Tácito y Suetonio la describen como un escándalo sin precedentes, una unión cargada de ambición que desafiaba las normas romanas. Pero más allá del sensacionalismo, se encuentra una realidad política. Silio representaba una opción peligrosa para quienes temían que la emperatriz influyera en la sucesión imperial. Un hombre joven, respetado por los nobles, cercano al ejército y, sobre todo, dispuesto a confrontar la fragilidad de Claudio. El segundo eje es la red de influencias que Mesalina construye. Muchas mujeres en la corte eran intermediarias de favores, pocas lo hacían con la eficacia y destreza de la emperatriz. Su capacidad para leer a las personas, para detectar sus deseos y temores, la convertía en una figura central en la maquinaria del poder. Pero esa visibilidad era un arma de doble filo. Cuanto más lograba, más enemigos acumulaba. Y el tercer eje es la progresiva desconfianza que crece alrededor de ella, incluso entre quienes en otro tiempo la habían apoyado. Algunos empiezan a creer que su ambición podría conducir a una usurpación. Otros, simplemente, ven en su caída una oportunidad para ascender ellos mismos. En medio de estos ejes se encuentran los olvidados, esclavos, mensajeros, servidores, músicos, guardias anónimos. Ellos ven lo que nadie quiere admitir. Observan las tensiones sin poder intervenir. Escuchan amenazas susurradas detrás de biombos. Y muchos pagarán con su silencio los movimientos que otros ejecutarán en las sombras. Una escena se vuelve fundamental. Un banquete de otoño, en el que Mesalina aparece radiante, rodeada de aliados, riendo con una naturalidad que contrasta con la inquietud del resto de los invitados. La música vibra. Las copas se alzan. Pero bajo la superficie, la corte está partida en dos. Narciso observa desde la distancia. Sabe que algo está a punto de estallar. Sabe que la historia está girando hacia un lugar oscuro. Pero todavía no comprende hasta qué punto. Lo que viene a continuación alterará para siempre la memoria de Mesalina y sellará su destino. La noche en que todo se rompe comienza de forma casi ordinaria. Roma respira una calma artificial. Las tabernas cierran lentamente, los templos apagan sus lámparas y los centinelas se preparan para sus rondas. Pero en una villa situada fuera de la ciudad, lejos de las miradas del palatino, ocurre un evento que los historiadores tradicionales describirán como una ceremonia privada. Según los registros oficiales, siempre teñidos por el juicio moral de sus autores, Mesalina y Silio habrían sellado una unión simbólica, un acto que los cronistas interpretaron como un desafío directo al emperador. ¿Fue realmente una ceremonia, o una exageración destinada a justificar un golpe político? Sea cual sea la verdad, esa noche se convierte en el detonante perfecto. Cuando la noticia llega al palatino,
Narciso siente el vértigo de lo inevitable. No puede esperar más. No puede permitir que el Senado actúe primero. Debe adelantarse. Despierta a Claudio en mitad de la madrugada. El emperador, confundido, apenas comprende la gravedad del mensaje. Narciso le susurra que su esposa conspira contra él, que su lealtad ha sido traicionada, que Silio quiere ocupar su lugar. Claudio queda paralizado, entre la incredulidad y el dolor. El amanecer llega teñido de rojo. Los pretorianos se movilizan. Los aliados de Mesalina son arrestados uno por uno. Silio es apresado sin ofrecer resistencia, como si supiera que no existe escapatoria posible. Y la emperatriz huye entre los jardines, buscando refugio, buscando explicaciones que ya nadie está dispuesto a escuchar. Roma despierta con un temblor. Los ciudadanos no comprenden lo que ocurre, pero sienten que algo terrible está sucediendo. Los esclavos del palacio, acostumbrados al murmullo de intrigas, guardan silencio absoluto. El viento arrastra hojas secas sobre los patios de mármol, como si el otoño mismo fuera testigo del derrumbe. En menos de una hora, Mesalina pasa de ser emperatriz a ser fugitiva dentro de su propia ciudad. La caída es brutal, implacable y sobre todo irreversible. Mesalina corre entre los setos del jardín imperial como si persiguiera un último fragmento de aire. La bruma matinal envuelve los cipreses y el rocío congela sus sandalias. La emperatriz, que horas antes dominaba los pasillos del poder, ahora tropieza, jadea, mira hacia atrás con los ojos desorbitados. El Palatino, antaño su reino silencioso, se ha convertido en un laberinto hostil. Mientras tanto, Claudio atraviesa el palacio rodeado de pretorianos. Su rostro refleja una mezcla de agotamiento, incredulidad y una profunda herida emocional. Para él, esta caída ha llegado demasiado rápido. Para otros, demasiado tarde. Narciso camina a su lado, consciente de que cada palabra que pronuncie puede modelar el destino de Roma. El Senado es convocado de urgencia. Los hombres más poderosos de la ciudad se reúnen con túnicas aún desordenadas, algunos con el cabello mojado, otros con el ceño fruncido por la prisa. La sala vibra con tensión. No es la primera vez que Roma enfrenta la caída de una figura prominente, pero pocas veces una mujer tan cercana al centro del poder ha sido señalada con tanta ferocidad. Se oyen acusaciones, conspiración, manipulación, abuso de influencia, traición simbólica al vínculo imperial. Muchas voces hablan con entusiasmo, conscientes de que culpar a Mesalina es más seguro que buscar responsabilidades entre ellos mismos. El Senado encuentra en ella un chivo expiatorio perfecto. En la villa donde han recluido a Silio, los guardias lo vigilan con una mezcla de desprecio y lástima. Silio no intenta defenderse. Sabe que cualquier palabra sería inútil. El destino está sellado. Roma nunca perdona a quienes se acercan demasiado al fuego imperial. En el exterior, la ciudad murmura. Nadie dice su nombre en voz alta, pero todos sienten que algo sagrado se ha quebrado. Los esclavos en los mercados comentan que los dioses están molestos. Los comerciantes bajan sus precios por miedo a que el día termine en disturbios. Las matronas observan desde sus balcones con los labios apretados. La caída de una emperatriz siempre trae consecuencias. Mesalina finalmente logra refugiarse en una pequeña casa de campo propiedad de una amiga de su juventud. Sus manos tiemblan. No sabe qué acusaciones circulan, pero conoce a Roma lo suficiente como para intuir que ya nadie la verá con piedad. El mundo que construyó con astucia y esfuerzo se ha derrumbado en cuestión de horas. Y en aquel silencio desgarrador, mientras los primeros rayos del sol se alzan sobre los techos de la ciudad eterna, nace la pregunta que marcará su destino. ¿Es posible volver cuando la historia ya ha decidido expulsarte? Narciso recibe informes de todos los rincones del palacio. Soldados le hablan apresurados, esclavos señalan pasillos donde vieron a Mesalina por última vez. El liberto sabe que la situación es extremadamente peligrosa. Cualquier vacilación podría permitir que la emperatriz recupere aliados, que convenza a Claudio, que reorganice sus redes. Roma ha visto retornos inesperados, y él no está dispuesto a correr ese riesgo. Mientras tanto, Claudio se muestra incapaz de tomar una decisión firme. Camina con pasos cortos, apoyándose en una mesa, en un asistente,
en cualquier cosa que le dé equilibrio. Su voz es débil cuando pregunta, ¿dónde está ella? ¿Qué dice? ¿Qué explica? Pero nadie quiere darle respuestas completas. Nadie quiere abrirle un camino hacia el perdón. En las calles, el rumor se agranda. Algunos recuerdan favores que Mesalina les otorgó, otros celebran su desgracia. Los poetas callejeros improvisan sátiras temerosas, sin saber si mañana serán recompensados o ejecutados por ellas. Roma vive en un equilibrio perpetuo entre valentía y cobardía. En su escondite, Mesalina ruega enviar un mensaje al emperador. Déjenme hablar con él, implora. Solo unos minutos. Él sabrá escuchar. Pero los mensajeros dudan. Temen involucrarse. Temen que su nombre aparezca en una lista de acusados si las cosas se tuercen. Finalmente, una esclava decide arriesgarse. Sale al amanecer con una nota escondida entre las telas. Nunca llegará a su destino. Narciso intercepta el mensaje antes de que alcance a Claudio. Lo lee en silencio. La caligrafía temblorosa de Mesalina muestra más humanidad que conspiración, un llamado desesperado, una súplica, un rastro de lo que un día fue amor. Narciso cierra el pergamino y lo quema sin expresión. El Senado, entretanto, exige una resolución inmediata. Roma, dicen, no puede permitirse un escándalo sin cierre. Un imperio no puede mostrar debilidad. Claudio se derrumba en su silla. Tiene el rostro pálido, como si toda la sangre se hubiera retirado hacia un lugar desconocido. No sabe qué creer. No quiere creer lo que le dicen. Pero nadie ofrece otra historia. Y así lentamente Roma empuja al emperador hacia una decisión que no desea tomar. La maquinaria del poder continúa girando, y Mesalina, sin saberlo, se acerca a su destino final. La mañana avanza y los hechos se precipitan con una velocidad brutal. Narciso convence a Claudio de salir del palacio para pensar con claridad. Le propone dirigirse al campamento pretoriano, donde la lealtad militar aún es firme y donde el emperador podrá encontrar seguridad. En realidad, Narciso busca alejarlo de cualquier influencia que pueda despertar compasión. Los pretorianos reciben a Claudio con una disciplina que intimida. Narciso les habla con una firmeza que revela su verdadera autoridad. Él mueve los hilos, él controla los tiempos, él guía los acontecimientos. Allí, ante la mirada de los soldados, Claudio se siente obligado a adoptar una postura más rígida. El emperador, tan vulnerable en la intimidad, se torna figura pública distante, observada, juzgada. Narciso presenta a Silio ante Claudio. El joven senador permanece sereno, casi resignado. No intenta defenderse. Tampoco acusa a Mesalina. Solo inclina la cabeza y acepta su destino. Los pretorianos lo ejecutan sin ceremonia. El silencio que sigue es espeso, casi palpable. Claudio observa la escena con una mezcla de horror y desconcierto. No encuentra en su interior ninguna sensación de triunfo, ni siquiera alivio. Solo una sombra creciente, una ausencia. En su refugio, Mesalina siente el aire cambiar. Los pájaros guardan silencio. Las hojas dejan de vibrar. Algo en el mundo parece anunciar el fin. Se arrodilla, toma aire, aprieta los ojos. Sabe que la única esperanza es hablar con Claudio cara a cara. Pero las puertas del destino se han cerrado. Los mensajeros que intentan ayudarla desaparecen. La ciudad se convierte en un territorio donde nadie quiere pronunciar su nombre. Incluso aquellos que le debían favores se esconden. Roma borra su figura antes de que la historia pueda hacerlo. En el campamento, Narciso se acerca al emperador. Habla despacio, como quien deposita gotas de veneno emocional. Señor, Silio confesó. Dijo que Mesalina no solo conspiró, sino que deseó su muerte. Claudio abre los ojos con un dolor profundo. No sabe si creerlo, pero tampoco encuentra fuerzas para dudar. Las horas siguientes son un vacío. Claudio no ordena, no discute, no interroga, solo calla. Y ese silencio se convierte en permiso. Narciso, viendo que el emperador no actúa, decide actuar él. Ordena a los pretorianos que partan hacia la casa donde se oculta Mesalina. Les da instrucciones precisas, sin juicio, sin demora, sin testigos. La oscuridad avanza, y Roma, ciudad eterna, se prepara para enterrar un nombre que un día tembló con poder. El sonido de los cascos de los caballos se acerca como un trueno.
Mesalina escucha el ruido desde la ventana. Su respiración se transforma en un jadeo tembloroso. Sabe que el fin ha llegado. Los pretorianos descienden de sus monturas con frialdad profesional. No hay odio en sus rostros, solo obediencia. Llevan décadas entrenados para no cuestionar órdenes, para eliminar a quien sea necesario, incluso si ese quien es la esposa del emperador. Mesalina sale al jardín, intentando mantener una dignidad que se desmorona en cada paso. Sus manos tiemblan, pero su mirada se mantiene firme. La amiga que le dio refugio llora en silencio detrás de ella. El tribuno pretoriano se acerca. No pronuncia su nombre. Solo dice, tenemos órdenes. Mesalina intenta hablar, pero su voz apenas es un susurro. Quiere decir que es inocente, que la engañaron, que Claudio la escucharía si pudiera verlo, pero las palabras no salen. Lo único que logra es un gesto de desespero. El tribuno vacila un instante. La figura de la emperatriz lo conmueve. No está frente a una conspiradora, sino frente a una mujer quebrada. Pero la duda dura poco. Tiene órdenes. Y no cumplirlas sería traición. Mesalina retrocede unos pasos, como si buscara un rincón donde el destino no pudiera alcanzarla. Pero el destino está en todas partes. En ese momento, a kilómetros de distancia, Claudio pregunta, casi en un murmullo. ¿Ella vive aún? Narciso no le responde de inmediato. Solo pronuncia la frase que sellará la historia. Ya no. Y con esas palabras, decide por él. El tribuno levanta la espada. La mañana permanece inmóvil. Un pájaro emprende vuelo, sobresaltado. Y la figura de Mesalina, que un día dominó la política imperial con mirada aguda y manos hábiles, cae finalmente al suelo. Su sombra se extiende sobre la hierba húmeda. Roma cambia para siempre. Roma se mueve rápidamente para cubrir el vacío. El Senado anuncia que Mesalina ha muerto por conspiración. Los poetas escriben versos apresurados que la presentan como un monstruo. Las estatuas que llevaban su nombre son retiradas. Los esclavos que la servían son interrogados o vendidos. Su memoria es purgada con la eficacia brutal del sistema romano. Pero mientras las élites reescriben la historia, en los barrios humildes circulan otras versiones. Algunos dicen que la emperatriz ayudó a familias pobres cuando nadie más lo hacía. Otros recuerdan que intercedió por jóvenes acusados injustamente. Ninguna de esas historias llegará a los textos oficiales. En los márgenes del imperio, soldados que jamás la conocieron repiten rumores exagerados que desafiaba al propio Marte, que poseía una influencia casi mágica, que era peligrosa por naturaleza. El mito crece. La persona desaparece. Claudio guarda silencio durante días. Apenas come, apenas duerme. Un sirviente asegura que lo escuchó susurrar el nombre de Mesalina en mitad de la noche. Nadie sabe si creyó las acusaciones, si lamentó la ejecución, o si simplemente se perdió en su propia fragilidad emocional. Roma mira hacia adelante sin detenerse. Así es el imperio. Avanza, devora, olvida. Pero entre los documentos sin catalogar, entre pergaminos que casi nadie lee, entre las voces olvidadas de esclavos, mujeres y plebeyos, quedan rastros de otra Mesalina. Una mujer impulsiva, sí. Ambiciosa, sí. Pero también alguien que vivió en un mundo donde la libertad femenina era castigada con la muerte, donde la política podía transformar cualquier rumor en sentencia, y donde la historia siempre se escribía a favor de los vencedores. La ciudad eterna sigue su curso, y la memoria de Mesalina queda atrapada en un espejo roto. Décadas después, los historiadores que escriben sobre Mesalina ya no tienen acceso a testigos directos. Construyen su figura a partir de rumores, de prejuicios, de agendas políticas. Uno la convierte en símbolo de decadencia, otro en ejemplo de desenfreno, otro más en advertencia moral. El resultado es una imagen deformada, una máscara. Pero detrás de esa máscara se esconde un patrón repetido en la historia. Cuando una mujer adquiere poder visible, el relato oficial suele convertirla en monstruo. Las ruinas del palacio donde vivió permanecen silenciosas. Los muros de mármol no revelan secretos. Los jardines han sido replantados docenas de veces. El viento, sin embargo, parece arrastrar un eco suave, como si aún resonara el paso ligero de la emperatriz entre los cipreses. En las bibliotecas del futuro,
Los estudiosos debaten. ¿Qué parte del relato antiguo es verdad? ¿Qué parte es propaganda? ¿Cuánto fue invención destinada a proteger la figura de Claudio? ¿Cuánto fue exageración literaria? Lo cierto es que Mesalina se convirtió en un símbolo involuntario, un recordatorio del peligro de permitir que la memoria histórica sea escrita solo por quienes ostentan el poder. En los barrios humildes, algunas familias siguen contando historias distintas. Historias donde la emperatriz no es una villana, sino una mujer que intentó sobrevivir en un mundo que la superaba. Esas voces minoritarias mantienen viva otra posibilidad, que la verdad de Mesalina no sea la que Roma quiso imponer. La historia de Mesalina no es solo la crónica de una caída. Es un espejo, un reflejo oscuro donde podemos ver cómo el poder moldea la memoria, cómo el miedo transforma a personas reales en mitos distorsionados, cómo una vida entera puede ser reducida a una caricatura conveniente. Las sombras del pasado nos obligan a preguntarnos, ¿quién decide lo que recordamos? ¿Quién se beneficia cuando una mujer poderosa es convertida en símbolo de corrupción? ¿Quién habla por los que ya no pueden defenderse? Mesalina fue hija de una familia noble, esposa de un emperador, madre de 2 hijos. Pero también fue una figura atrapada en un engranaje político que la superaba, donde cualquier paso podía convertirse en acusación, donde cualquier gesto podía ser interpretado como amenaza. Su historia no debe servir para escandalizar, sino para comprender. Comprender cómo se construyen los relatos, cómo opera la difamación, y cómo las voces que intentan contradecir la versión oficial suelen quedar enterradas bajo el peso de quienes escriben desde el poder. Cuando pensamos en Mesalina hoy, debemos hacerlo con conciencia histórica. No podemos aceptar sin crítica las versiones llenas de morbo que la antigüedad nos legó. Debemos mirar más allá de las acusaciones, buscar a la persona detrás del mito. Quizás nunca sepamos la verdad completa, pero sí sabemos esto. Roma tenía miedo de las mujeres que no se conformaban con el papel que se les asignaba, y Mesalina, con sus virtudes y errores, desafió ese límite. Su caída debe entenderse no como la derrota de una villana, sino como la victoria de un sistema que castigaba la autonomía. Un sistema que moldeó su recuerdo para que sirviera como advertencia a otras mujeres. Un sistema que prefirió destruirla antes que permitirle un espacio real en la política imperial. La memoria es un campo de batalla, y Mesalina sigue luchando desde el silencio. El sol se oculta sobre las ruinas del Palatino. La luz dorada acaricia las columnas antiguas, los muros desgastados, los caminos donde alguna vez resonaron los pasos de emperadores, esclavos, conspiradores y amantes. Entre esas piedras silenciosas, Mesalina permanece, no como monstruo, no como mito, sino como pregunta abierta. Las sombras de la historia no siempre nos revelan verdades. A veces solo nos muestran la fragilidad humana, los temores que moldean imperios, las voces que se pierden en la penumbra. Hoy, desde esta distancia inmensa, escuchamos el eco de su nombre no como condena, sino como desafío. Un recordatorio de que la historia debe ser mirada con cuidado, con profundidad, con humanidad, porque lo que se escribe en tinta puede borrar vidas enteras, y lo que se canta como escándalo puede esconder una tragedia. Mesalina fue muchas cosas para muchos ojos, pero para nosotros, desde este rincón donde las sombras hablan, queda una sola certeza. La memoria es un acto de valentía, y cada vez que intentamos ver más allá del mito, le devolvemos a Mesalina algo que Roma le arrebató: su humanidad.